Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en debate público. Inevitablemente debemos abordar en este debate dos fenómenos muy diferentes, pero muy conectados por el uso y abuso de las plataformas digitales. Por un lado tenemos el caso de la criptomoneda fraudulenta Libra, que en Argentina ha generado un escándalo y una espiral creciente de desprestigio del presidente Javier Milei, quien en su cuenta de X promovió durante 5 horas que adquirieran la mayoría de sus seguidores, sobre todo de los seguidores libertarios, esta criptomoneda que resultó ser un fraude. En este tipo de estrategias digitales de posicionar monedas, bitcoins o criptomonedas, pues lo que normalmente sucede, como en todas las pirámides, es que los primeros en invertir son los que ganan a costa de los miles de dólares de los demás ciudadanos. Se calcula que el fraude fue entre 80 y 100 millones de dólares y afectó a más de 40,000 ciudadanos de Argentina y hasta de Estados Unidos. El tema de la criptomoneda pues ya llegó a ser prácticamente una cripta para el propio Javier Milei, al grado tal de que su entrevista con un programa de televisión patrocinado por el Clarín resultó ser peor y ha generado una crisis mayor, porque el mismo Javier Milei trata de lavarse las manos de este episodio vergonzoso para Argentina. Vamos a ver este fragmento de lo que le estamos hablando. Es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Gracias, Johnny. Gracias, presidente. Bien. Bueno. Hijo de puta. Está bien. Este fragmento que no salió en la entrevista televisada salió en todas las redes. En todas las redes, en especial en YouTube, es la parte que se editó o se quitó de la entrevista, en donde evidentemente se ve cómo Javier Milei es asesorado por Caputo, uno de sus asesores, frente a este periodista, Daniel Viale, de Argentina, en donde pues, evidentemente no hay respuesta por parte de Javier Milei, no sabe qué responder frente a su responsabilidad como presidente, como autoridad pública y al mismo tiempo pues, como promotor de este fraude de las criptomonedas. El otro tema, también muy importante, que tiene que ver con el uso y abuso de las plataformas digitales, es este litigio que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ventilado de manera pública con la plataforma Google, una plataforma que tiene más de 2,000 millones de usuarios en todo el mundo, porque Google, por quedar bien con el gobierno de Donald Trump, ha renombrado de manera irregular el Golfo de México, todo el Golfo de México, todo el espacio que comparten Estados Unidos, México y Cuba, como Golfo de América en sus buscadores. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que esto es una irregularidad porque ni siquiera el propio decreto de Donald Trump
contempla que todo ese mar sea renombrado como Golfo de América, sino solamente la plataforma continental y la plataforma marítima que le corresponde a Estados Unidos. Aquí vamos a ver este fragmento. A través de esto es que el decreto del presidente Trump cambia de Golfo de México a Golfo de América. Eso dice Google. Y que por eso en Estados Unidos el nombre del Golfo de México se ve Golfo de América, si uno lo ve desde allá, y si lo ve desde México dice Golfo de México y tiene los dos nombres. Pero esto está mal. El decreto del presidente Trump le cambia el nombre a Golfo de América solo en su plataforma continental, no a todo el Golfo. Aquí Google lo que está haciendo es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba. Y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump. Bueno, aunque no tengan mucha relación en el fondo, los hechos, estos dos temas también están en el debate público junto con encuestas recientes que se han levantado en Estados Unidos. Aquí vamos a ver el resumen de una de la Universidad Marquette, en donde está claramente la oposición de ciudadanos de Estados Unidos en contra pues, de muchas de las medidas que ha adoptado el gobierno de Donald Trump, en especial el renombrar el Golfo de México. Hay un 71% en contra de esta medida, junto con la oposición a deportar inmigrantes de Estados Unidos y también a restringir la ciudadanía a todos aquellos que sean hijos de ciudadanos no nacidos en Estados Unidos. Esto forma parte también del debate que en estos tiempos trumpianos se está generando en Estados Unidos. Y bueno, colocados estos tres temas, antes de que terminemos vamos también a hablar de otro tema que tiene que ver con nuestra cultura popular, el fallecimiento de dos personajes de la cultura popular mexicana que vienen del arrabal mexicano y se convierten en íconos y símbolos de dos épocas distintas, pues de la liberación femenina, o por lo menos de la otra manera de ver la naturaleza femenina. Estamos hablando de la partida de Paquita, la del barrio, una de las cantantes icónicas, más importantes de los últimos 30 años, y por otro lado, de una de las bailarinas que colocó a la Ciudad de México de cabeza en los años finales de los años 40, principios de los 50. Estamos hablando de Tongolele. Tongolele, como diría y como escribió Carlos Monsiváis, Tongolele estuvo en los periódicos, en las portadas de las revistas, multiplicada en cientos de carteles de los muros de la ciudad. Tongolele fue de boca en boca por cafés, restaurantes, cantinas, fiestas, reuniones. Tongolele fue mucho antes de Shakira o de Thalía, la mujer que rompió los esquemas de la decencia y de la doble moral en México. En fin, estos son los temas. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Jesús Ramírez Cuevas. ¿Qué tal? Buenas noches. Azul Alzaga. Hola, ¿cómo están? Ernesto Ángeles, Hola, colaborador de SPR Informa y experto en plataformas digitales. Y Emerson Segura, Un gusto estar aquí. coordinador de TV Migrante. Pues coloqué esos tres temas. Jesús, si tú quieres iniciar con alguno. Pues con el tango Lele, que es el que le duele a Milei. Aquí el tema, pienso que va de fondo dos cosas. Uno, las cuentas de los funcionarios públicos son públicas. En plataformas digitales. En plataformas digitales y cualquier uso de tu declaración, mientras tengas un cargo público, no se separa la persona del cargo público. Eso es algo que en el caso de México afortunadamente está en la ley. Entonces, el abuso de las plataformas para los funcionarios públicos es sancionable. Se ve que en Argentina eso no lo han discutido, pero aquí sí está claro. Y aquí el tema es la doble moral. O sea, si eres presidente de la República, debes dedicarte a gobernar. Así es. No a hacer negocios. Porque ahora con lo que estamos discutiendo respecto a los nuevos gobiernos que están llegando tanto en Argentina como en Estados Unidos, lo que hay de trasfondo es
si los empresarios que llegan a ocupar un cargo público, la presidencia de la República en su país, pueden seguir haciendo negocios. Porque entonces cuentan con información privilegiada, cuentan con los instrumentos del Estado, Exactamente. cuentan con muchas ventajas que ahí sí rompen el equilibrio de la economía de mercado, la libertad, la libre competencia. Entonces, creo que en el ámbito tanto económico como en el ámbito político está a debate si la plutocracia debe seguir siendo abiertamente, pues eso, enriquecerse a costa del cargo público, a costa de del Estado. Entonces, en el caso de Milei, y creo que en nosotros podemos, son temas importantes, el tema de la encuesta, obviamente en Estados Unidos hay un rechazo social a perseguir a las personas que trabajan, a las personas que, digamos, no tienen ningún delito, que han aportado su experiencia, su mano de obra al engrandecimiento o al sostenimiento de ese país, y el vacío que hay en muchos empleos, en muchas empresas, en el campo, está ya cobrando estragos. Entonces, esta opinión de un rechazo tan grande, incluso de quienes votaron por Trump, es porque se considera como algo injusto y contrario a los principios fundadores de esa nación, que es una nación de migrantes, es una nación donde te venden el sueño americano, que es el esfuerzo propio premiado, y entonces todo eso se contradice con lo que están, con esa campaña de persecución, estigmatización racista contra los mexicanos y los latinos. Así es. Yo quisiera retomar algo que comentaste en el debate público de la semana pasada, que creo que es muy importante ya para el caso de Argentina. En México, desde el inicio de la Cuarta Transformación, hubo una clara separación entre el poder económico y el poder político. Algo que ahorita está asfixiando a Estados Unidos, lo estamos viendo con el protagonismo de Elon Musk y este papel de Trump como si fuera mega empresario mundial. Pero en Argentina ya esto hizo crisis. ¿Consideras que este episodio de las criptomonedas... Sí, lo que hay detrás de eso es discutir. La separación entre el poder económico y el poder político es, digamos, un presupuesto político, filosófico, constitucional de todas las constituciones liberales, de las democracias modernas. Entonces, esta imbricación entre lo económico y lo político distorsiona la función pública. Entonces, aquí estamos viendo en el caso de Estados Unidos agregarle un elemento todavía más complicado y al mismo tiempo más amenazante para los derechos ciudadanos, que es quienes manejan la información en el mundo, las plataformas, quienes manejan los datos personales de las personas, quienes conocen sus opiniones, ahora tienen el poder. Así es. Primero lo tuvieron para manipular las elecciones a través de organismos como Cambridge Analytica. Ahora lo que están haciendo es un gobierno autoritario, y vemos que es un gobierno autoritario, obliga a la empresa Google a ponerle Golfo de América, obliga a Facebook a quitar todos los candados contra las noticias falsas. Así es. Y entonces están usando las plataformas también como una plataforma política de difundir un tipo de pensamiento y legitimar sus decisiones, atacar gobiernos, acosar al gobierno mexicano a través de una campaña de los medios conservadores estadounidenses, a través de las redes sociales, para intimidar. Todo eso, ese es el fin, digamos, de una visión de la democracia y de la libertad. Exactamente. Que se fundó por lo menos, yo decía la otra vez, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los acuerdos internacionales se están echando por la borda, todo lo que entendíamos por diplomacia, incluso todo el discurso contra el colonialismo, que era el lavado de cara, la Liga de las Naciones, la Carta de las Naciones Unidas, todo eso era como abandonar el colonialismo como idea de las relaciones y los vínculos internacionales, y ahora estamos regresando a la época de la piratería, donde el que tiene más fuerza es el que va a poner las reglas. Sin embargo, creo que el mundo ya cambió y lo vamos a ver en el corto plazo, cómo esos planes originarios de dominar el mundo, aunque parezca una caricatura, pues van a encontrar el límite de los pueblos y de la defensa de las libertades y de la democracia, y la soberanía, que es lo que son logros de la humanidad. Entonces, ese es lo que, digamos, es el contexto del debate actual. Ernesto. Yo, como bien lo menciona Jesús, yo creo que podemos ponerlo como un cambio de dos paradigmas.
por un lado, tenemos un cambio de paradigma en donde la política y la economía se están desvirtuando en parte gracias a la tecnología. Lo podemos ver con esta institución Dodge, con Elon Musk. Sí. ¿En qué mundo se nos ocurría o nos imaginábamos que el hombre más rico del mundo también iba a generar la reingeniería del país más rico del mundo y del país más poderoso del mundo? Y dentro de este proceso de reingeniería podemos Quizá ver... porque ya no es el más rico del mundo. Bueno, Quizá por eso. eso es uno de los elementos, pero o sea, en términos prácticos lo que estamos viendo es cómo se está desvirtuando el rol del Estado. Exacto. Y cómo estamos dando marchas para atrás gracias a este poder de la tecnología y que en términos prácticos lo que estamos viendo es una conquista y en algunos casos un neoliberalismo en esteroides, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el 2020, cuando vimos los límites de este periodo neoliberal, pues ¿qué hicieron algunos? Redoblaron la apuesta. Sí, criptomonedas, NFTs, toda esta clase de elementos tecnológicos que al final de cuentas no son gratuitos, tienen una lógica detrás. Y en este caso con Milei, pues es el resultado de este proceso de desvirtuarse. ¿Por qué? También lo vemos en el discurso público. Claro. Actualmente muchos de los políticos de oposición se comportan digitalmente como... no sé, te insultan, te dicen cosas que antes en un modelo, digamos, ético, antiguo, no pasaba. Entonces, el elemento... Un esquema civilizatorio. Y el elemento que, digamos, disruptivo es este poder o esta capacidad tecnológica que, pues, al final de cuentas da vencedores y ganadores, perdedores y ganadores. Y esto lo vemos también en el caso del Golfo de México. Yo lo que aquí podría señalar es que esto es más, podríamos decir, es la consecuencia de haber dejado durante tanto tiempo, 20 años, que estas empresas se fortalecieran a tal punto. ¿Por qué? Porque cuando sucedió 2020, cuando sucedió lo de Ucrania, ¿qué pasó? Estas empresas, por medio de las directrices dadas por el gobierno estadounidense, dictaban qué se podía hablar, qué no se podía hablar a nivel mundial. Claro. Y entonces, nadie se paró a decir... esto no es normal, porque una empresa de otro país está dictando qué se discute, o cómo se discute, qué se discute y por qué se discute la discusión pública. Claro. Y entonces, pues este poder que está dado a partir de la tecnología y de las empresas tecnológicas, lo podemos ver un paso más allá en el caso de las criptomonedas. Porque en el caso de las criptomonedas no solamente es un plan económico, también es un plan político. Un plan político que lo que está promoviendo es ir más allá. Decimos, tenemos un modelo desigual, pues no importa, hay que doblar la apuesta, más desigualdad, para ver si en algún modo esto nos va a redituar. Y por otro lado, el segundo elemento que yo rescato es que Estados Unidos entró en una nueva fase, geopolítica. Estados Unidos con Donald Trump entró en una fase imperialista. Entonces, en esta nueva fase a nivel internacional, obviamente que va a usar el poder de estas empresas. Y estas empresas, pese a lo que nos han dicho durante algunos tiempos estos comerciales y esta publicidad, estas empresas son el brazo útil del gobierno americano. Y del Pentágono. Google ha Tú mismo lo has dicho. recibido contratos. Buena parte de estas empresas han recibido dinero del gobierno. Y el gobierno las ha ayudado a nivel internacional, por ejemplo, en el TEMEC. En el TEMEC, la parte tecnológica, ahí se ve la influencia de las empresas tecnológicas. Claro. Y la influencia del gobierno de Estados Unidos para salvaguardar sus intereses. Y en el caso de Milei, pues es este mismo proceso, al final de cuentas. Yo creo que... ¿Es la etapa final del trumpismo o la etapa más degenerada del trumpismo, el mileísmo? Pues yo diría que sí, porque este episodio de hay las que criptomonedas. recordar que días antes y semanas antes de que sucediera lo de Libra, Trump sacó su propia criptomoneda, sacó el Trump, creo que se llama Trump, antes de que fuera presidente. El Trump meme, ¿no? El meme Trump. Meme Antes Trump. de que fuera Y presidente, Melania. hay que tener en consideración eso porque él sí fue bien asesorado. Antes de que él fuera presidente, un día antes, él dijo, saco mi cripto y aquí está. Y su esposa, esta Melania, también sacó la suya. Cuando Melania sacó su criptomoneda, tiró la moneda de Trump porque se dieron cuenta y dijeron, estamos siendo estafados. Y pues sí, ¿no? Pero entonces, al final de cuentas, es una transformación que estamos viendo, que ciertos países se están adhiriendo a esta transformación porque, pues,
no quieren quedarse atrás, quieren sacar un pedazo del pastel, ¿no? Pero pues al final de cuentas vemos que eso puede degenerar en que estafaste a tus ciudadanos, en que el poder político está migrando hacia las empresas, en que las empresas el día de mañana en Estados Unidos con Dodge, las empresas al final de cuentas van a poder dictar o van a poder meterse a la política de seguridad, a la política pública, y van a poder estar estableciendo las trazas de cómo se hace esta política. Entonces es bastante preocupante que al final de cuentas el país, o el que fue el país más poderoso del mundo, está exportando esta ideología, está exportando este modelo, porque al final de cuentas uno pensaría, pues a nadie le conviene, porque hay menos a los estados, porque pues con las criptomonedas no... No hay un banco central que las pueda regular. No hay un banco central, pero la ganancia está en que quién genera todo esto, el software, el hardware, todas las infraestructuras que le dan soporte a las cripto. Estados Unidos. O sea, al final de cuentas es un proyecto que tiene como objetivo quitarle más capacidades a los estados, a los otros estados, y trasladarlas a Estados Unidos. En este caso son las capacidades financieras. Azul. Pues no mira, es nada bonito el panorama, pero bueno. Pues no sé, a ver, yo creo que parte del placer que uno sintió el día de ayer cuando ve todo este espectáculo de Javier Milei queriéndose justificar y luego censurando, y todo lo estamos viendo así a la luz pública con un cinismo y una transparencia que jamás hubiéramos pensado, tiene que ver con el hecho, quiero retomar esta frase que dice Ernesto hace un momento, que es el neoliberalismo con esteroides. Que es, o sea, si tuvimos 3, 4 décadas de ir poco a poco dándonos cuenta de lo que significaba la política del despojo, del saqueo, del neoliberalismo, además asociada con una corrupción infame a través de la privatización, que además era darle los contratos a nuestros cuates, y, digamos, todo esto que ahora lo vemos con tanta claridad, pero después de tanto tiempo, y que lleva, por ejemplo, a México a tratar de regular ciertas cosas, como esta ley de, bueno, si eras un funcionario de gobierno, entonces no puedes luego irte a trabajar a una empresa, porque vimos este fenómeno de las puertas giratorias, ¿no? Con Felipe Calderón, con Ernesto Zedillo, en fin. Se tardó, y ahorita, pero en 2 minutos, estamos viendo de una manera desvergonzada como un presidente sale a decir claritamente que está promoviendo una cosa criminal, es decir, un fraude que todos están viendo y que además lo podemos constatar minutos u horas después porque un montón de gente se quedó sin dinero, ¿no? O sea, vemos todo el proceso así rapidito, y digamos que esto sí creo que, a diferencia de lo que estas décadas de aprendizaje nos llevaron, esto en muy poco tiempo lleva a nivel global a la gente, a las poblaciones del mundo, pero también incluso a la gente de poder y a la gente que está relacionada con corporaciones, con el ámbito financiero, a decir, esto es un peligro. Parecería el antídoto contra el propio neoliberalismo con esteroides, porque quienes están, por ejemplo, promoviendo toda esta cultura de las criptomonedas y del Bitcoin, pues sí se plantean, esto es un peligro, porque todo ese universo está basado en la confianza, y esa confianza para invertir, etcétera, está totalmente destruida en este momento. ¿O cómo la van a recuperar? Pero lo más perverso, no sé cómo lo vean ustedes, es este intento de Javier Milei y de todo el aparato mileyano y trompiano de decir, pues es que es un tema de libertad de expresión. O sea, el presidente Javier Milei lo que hizo fue ejercer su libertad de expresión evadiendo la responsabilidad como jefe del Estado argentino y evadiendo la responsabilidad que él mismo tiene como promotor y quizá hasta beneficiario de la estafa, ¿no? Sí, encubriendo, o sea, es deslavar los conceptos y los derechos más importantes, hasta convertirlos en una moneda de cambio. Sí, totalmente. O sea, ahorita veías en 2 días antes de hoy la gran discusión en algunos medios de comunicación argentinos era si el problema de Milei era que le gustaba mucho tuitear y que como tuiteaba tanto, entonces en algún momento se iba a equivocar. Pero lo dijo muy claro, lo dijo muy claro ayer él. O sea, fue alguien que se le acercó, le propuso un negocio. Sí. El negocio tenía fines
digamos, benéficos para las empresas pequeñas que no tenían financiamiento. Para las MIPYMES. Le pareció un buen mecanismo salirse del sistema financiero, salirse del sistema bancario, salirse de los controles estatales para promover un financiamiento. Y esas son las consecuencias de estar fuera de la ley, del fraude. Pero lo dice con una claridad que llama la Que atención. preocupa, porque porque lo dice convencido. Parece víctima de la estafa, pero se defiende las cosas como si no hubiera delito. Bueno. Entonces ahí hay un problema con los que se perdieron su dinero. Ellos dicen es un sistema donde todo el mundo sabe que puede ganar o puede perder. Él usa la imagen del casino, El casino. Exacto. como si fuera un tema de la Inaudito. economía. Imagen Tú ganas y pierdes. que se la echó Cristina Fernández de Kirchner en cara. Es decir, cuando dijo no sabíamos que el croupier del casino era el presidente. Claro. No, pero Ni siquiera el jugador. Así es el que da las Es jugadas. el que da las jugadas. tan piensa que no hizo nada malo o lo está tratando de hacer circular, digamos, que ahora, después de haber pasado eso, vuelve a tuitear o retuitear el post de un economista que dice, no, lo que pasa es que no lo hicieron bien, los pasos eran así y así y así y así y así. Y entonces con ese tuit que retuitea Milei, otra vez sube el valor de Libra unos minutos porque la gente lo interpreta como que está Así es. recomendando eso y otra vez vuelve a caer. Es decir, o sea, es un peligro. Pero yo insisto que la responsabilidad, antes de ir al corte, es de X, de la plataforma que es propiedad de los mozos. Es decir, ¿cómo es posible que en esta plataforma te estén algoritmeando cada vez que hay cosas que a ellos o al algoritmo de los mozos no le gusta, pero cuando están exhibiendo y promoviendo fraudes abiertos, no pasa nada? Fraudes o mentiras abiertas, como lo es lo del Golfo de México, México. ¿no? Pero es El que cambio aquí del nombre. el tema es la responsabilidad, porque, o sea, si lo extrapolamos al modelo tecnoeconómico en general, por ejemplo, cuando nosotros pedimos comida en una aplicación, esta comida llega mal, o no llega, o le pasa algo, y buscamos quién es responsable de esto, todos echan la bolita. Claro. Y esto sucede en varios mercados tecnológicos, y sobre todo en el cripto. ¿Quién tiene la responsabilidad de qué? Y eso es algo de lo que se han aprovechado las empresas porque siempre se lavan las manos diciendo, yo no soy responsable, yo nomás pongo el espacio digital y ustedes si quieren pueden ser racistas o pueden promover un golpe de Estado. Pero no es cierto, porque es mentira. O sea, sí controlan la información. Lo vimos en el caso de Ucrania. Ucrania callaron a todas las críticas en contra de la guerra. Así es. Digamos, del lado de Ucrania y todo en contra de Rusia. Entonces, había un periodista, un medio, un comunicador de las redes que decía su opinión libre y las redes, X, Facebook, la televisión pública, YouTube, los medios privados, con todo Palestina el mundo igual. desaparecía la opinión y te cuestiona. Entonces, no es una cuestión solo del funcionamiento, que hay un funcionamiento deficiente, donde al consumidor no se le protege, sino hay un deliberado uso perverso, económico y político de las redes. Aquí vemos un claro ejemplo de defraudación, pero no será otro ejemplo de defraudación decir voy a lograr una cosa y al llegar al gobierno hacer otra, como le está pasando a muchos de los que votaron por el presidente de Estados Pero Unidos aquí, hoy. aquí el punto también es la Vamos a un irresponsabilidad corte. como diseño. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Regresamos a debate público. Jesús, estábamos en un debate muy intenso. Sí, bueno, yo nada más quería hablar de la doble moral de las plataformas. Sí. Y solo pongo un ejemplo para que puedan hablar más. Es el hecho de que frente al Golfo de América que bautizó Trump a su plataforma continental y que le dio la orden, escuchemos, dio la orden a Google de cambiarlo y lo presionó para que sucediera. Entonces, el problema es que los usuarios en el mundo y en Estados Unidos empezaron a quejarse. Claro. Entonces, esta plataforma que dice que es tan abierta, que es tan interactiva Colaborativa. y democrática y colaborativa, cerró todos los comentarios e impidió todas las quejas. O sea, eso afecta a los derechos de los consumidores. Entonces, ya estamos viendo un uso patrimonialista a favor de un pensamiento político Claro. con negocios que están haciendo las plataformas. Entonces, sí hay un tema de fondo que es el papel de las plataformas en las sociedades contemporáneas. Porque tienen que ser acotadas. Bien Así lo es. decía, ahora sí que Ernesto. para que Ernesto continúe,
el tema de que tiene que haber reglas que protejan a los consumidores, pero también a los países. Y sobre todo los datos personales y las opiniones de la gente. Porque si ya te tiene identificado con ese pogrom que anuncia el señor Trump, pues van a ir a tu casa porque tú piensas de tal manera. Así es. Entonces creo que esa es esta visión del tecnofascismo que viene, sí es una amenaza a la democracia. Esta plutocracia sí es una amenaza a la democracia del mundo, y creo que pues estamos en una situación en la que paradójicamente pues las víctimas, ciudadanos, países dependientes, pues son los que están en sus manos defender los baluartes de la modernidad, libertad, democracia. Los ciudadanos de a pie, digamos, ¿no? Sí, pues sí. Sí. Emerson. Bueno, Yo te vi muy sospechosamente Paquita la del barrio. algo así. ¿Cómo comparte con la audiencia qué es lo que le pasó a Milei en términos de Paquita la del barrio? Bueno, creo que diría Paquita la del barrio, y le dieron fichas negras sin valor a quienes pues que decidieron comprar esta criptomoneda. Pero el modelo político, los modelos políticos trompeano, ¿no?, y de Milei, creo que son desde luego muy interesantes porque están entrando en tensión actores de una clase política que fueron electos de manera democrática y popular, dígase Donald Trump y Javier Milei, Sí. con los empresarios que los acompañaron y los encumbraron en el poder. Es decir, una vez que ya llegan al poder, pues entra en tensión, digamos que las demandas de este sector privado y de gigantes tecnológicos con el Estado. Y creo que esa tensión está, digamos, generando ruido y se van a estar fagocitando, ¿no? O sea, digamos que yo creo que es interesante la entrevista de TN que vimos y que está en redes sociales, este fragmento, porque TN es de Grupo Clarín, Claro. ¿no? Y Grupo Clarín, el dueño es Mauricio Macri, es decir, el personaje, digamos que de empresarial de la derecha argentina, que pues bueno, también nos da... Aliado de Milei. Aliado de Milei, ¿no? Que incluso el hermano también es, digamos que de la derecha argentina local. Digamos que un empresario que, pues bueno, fue dueño del Boca Juniors, o sea, un empresario que salta a la arena, que fue expresidente de Argentina, que salta a la arena política. Así es. Y que, bueno, por un lado, pues la lectura de que, pues, ¿quién usa a quién? Milei usó a Macri y su capital para llegar al poder, o Macri utilizó a Milei, y que ahora que ya no le sirve, pues filtran el fragmento de la entrevista en TN. ¿No crees que el propio Milei permitió la filtración hasta para curarse en salud? Es decir, la capacidad de cinismo de Milei yo creo que puede no tener límites, o sea, Sí. coincido, pero creo que obedece más a una lectura interna también en Argentina. ¿Hasta qué punto es sostenible el modelo Milei como lo va a ser el modelo trumpista? En octubre próximo habrá elecciones legislativas también en Argentina. Y todo esto, digamos que se está convirtiendo como una bola de nieve en tiempo récord, ¿no? También para el mismo Donald Trump. Y justo la frase que señalábamos ahorita que comentaban, de quien va al casino, pues sabe que va al casino, de Milei en la entrevista, ¿no? Sí, es lo que él dice. El que sabe que va a perder su dinero y a qué se está arriesgando. Bueno, el problema es que Milei montó el casino, ¿no? Claro. Y entonces creo que las similitudes también de que vemos nuevos rostros, pero viejos métodos. El viejo método de ser comparsa con, digamos que un empresario, dígase, en cripto o un gran empresario petrolero o de telecomunicaciones para hacer dinero desde el Estado, ¿no? O un gran eso- empresario mediático como Ricardo Salinas Pliego. Ahorita vamos a Exacto. poner el tuit en donde defiende de una manera, pues, al estilo Salinas Pliego a Milei. Es decir, reforzando todo lo que estás diciendo. Es decir, Acto seguido sacan una propaganda con inteligencia artificial de Ricardo Salinas Pliego promocionando claro. una criptomoneda. claro, exactamente. Y luego, en lugar de ser consecuente con su pensamiento de que eso es un fraude, pero Sí. que cayó Milei en él, le echa la culpa al gobierno mexicano de estar promoviendo inteligencia artificial para desprestigiarlo. Ah, Eso dice sí que él es ya una es- víctima.
O sea, eso ya es Sí, ya son delirios buscarle- de Salinas Pliego, pero es el estilo tramposo de estar evadiendo responsabilidad Y de que ellos utilizar tienen. el Estado para enriquecerte. O sea, digamos, ese modelo pues ya está probado y ya ha sucedido, ¿no? Claro. Más allá que sea en cripto, que sea No, va a probar o en que en sea... reconstrucción. Ahora estamos viendo Claro. que el gran negocio no es la guerra, sino La la guerra reconstrucción. y luego viene la reconstrucción. Entonces destruyeron a Ucrania y ahora el negocio De Gaza. Exactamente. de arriba va a ser reconstruir Ucrania Y quedarse con los minerales y Gaza a ver quién lo va a reconstruir porque también es un gran negocio, Así quién es. va a pagar. Y viene Siria, que previa a la llegada del presidente Trump, destruyeron ese país. Bueno, ya está medio destruido, pero lo acaban de destruir. ¿Y ahora quién lo va a reconstruir? Entonces, para eso 10 está el años de petróleo guerra, así es. y los minerales para pagar esa reconstrucción. Pero ¿quién se va a hacer? Los grandes reconstructores son empresas estadounidenses ligadas al... ¿Van a hacer Airbnb en Gaza? Pues como en Irak lo hicieron igual. de Es que economía son las mismas colaborativa. empresas Irak, que en hacen la guerra, Afganistán. en la industria armamentista, también tiene la otra parte, que es la de la reconstrucción. Así es. Y justo creo que eso confirma, ¿no? O sea, los viejos métodos que ya conocemos y que también incluye a los medios de comunicación. ¿No? Es un poco lo que señalábamos de esta entrevista en TN. La Nación también fue promotora amplia de Milei. ¿Cómo te explicas que un tipo que se ufana de hacer uso de las redes sociales para haber conquistado el poder político, de hacerse viral por, digamos, las entrevistas y las polémicas que generaba en redes sociales, recurre a un canal de medios tradicional Así es, de de tele. su aliado político en televisión para tratar de lavarse la cara, ¿no? O sea, incluso en esos métodos creo que pues nos recuerdan, digamos, que el manejo de una crisis que pudo haber tenido cualquier otro presidente argentino en el pasado, ¿no? O sea, también esta dimensión tecnológica de redes sociales de Milei, él no se grabó a sí mismo, tal vez como Angélica Rivera, ¿no? De la crisis de la Exacto. Casa Blanca, para salir a dar una explicación. Lo hace con un entrevistador a modo, un entrevistador que fue también promotor de Milei en su campaña, en la televisora que seguramente le costó una llamada, en fin, y que esa misma televisora es la que le pone el dedo, desde mi punto de vista, ¿no? Al filtrar ¿Tú estos crees videos. que fue Milenio? Sí. Aquí estamos viendo el tuit de Ricardo Salinas Pliego, Pliego. Y creo que ese donde está modelo... pues, justificando lo que pasó con... exacto, con y Milei. ese modelo creo que está, digamos que son nuevos rostros con viejos métodos. Y aquí me gustaría solo hacer una precisión, la otra vez lo dije, pero creo que ahora vale a cuento. El verdadero credo de Milei, como de Trump, no es la libertad, es el dinero, el culto al dinero, la fascinación por el dinero, la búsqueda a toda costa del dinero. Por eso no pueden ser libertarios. Claro. Son monetarios. Entonces, aquí estamos frente a un movimiento que defiende el dinero como causa, utilizando los peores métodos Así para es. lograrlo. Por Que eso es el encubren- regreso al colonialismo y el imperialismo del viejo puño. Así es. Por eso encubren Diría el con el tema de clásico. que es su libertad de expresión, lo que La libertad lo que ejerció. del lobo en el gallinero, ¿no? Así es, así es. Tal vez. Ernesto, ¿tú querías comentar algo? Sí, relacionado a lo que está diciendo Jesús, yo creo que también tenemos que considerar que en estos entornos digitales yo lo denominaría como irresponsabilidad por diseño, porque no solo, por ejemplo, pensemos que cuando se censuraban estos discursos que decían nuestro equipo, tenemos un equipo que revisa cómo el discurso, ¿no? ¿Quién era ese equipo? ¿Quién los ponía? ¿Cómo deliberaban? Nadie sabe. Claro. Y eso usualmente sucede no solamente en el discurso, sucede en las plataformas. Y lo que estaban comentando ahorita Emerson de las criptomonedas, también es una irresponsabilidad por diseño, porque dicen, son súper transparentes, sí, pero también puedes utilizar seudónimos. Entonces, ¿de qué sirve que sepas que Tasa 1 hizo un movimiento de $1 millón si es Tasa 1? Claro. Y por otro lado, este movimiento que sucedió con Milei, yo creo que es esta transformación entre los nuevos modelos que están surgiendo y una figura tradicional que es la figura de la investidura presidencial. Sin embargo, el negocio de muchas cripto es justamente la especulación. O sea, algo que le concedo un poco a lo que dijo Milei es que pues, tiene un tanto de razón. O sea, el mismo negocio de las criptomonedas trae consigo la idea de que ¿qué se produce con las criptomonedas? ¿Qué es lo que da sustento a la criptomoneda? Sobre todo a los meme coin. Nada.
Nada les da sustento, nada más que el movimiento de decir, compren y la gente compra. La popularidad. La pues. popularidad. Pero no ¿Qué es lo puedes que anul- compran? Pero no puedes anular la responsabilidad pública. Por Eso es, más- lo que por intenta, más- eso es lo que intenta o sea, Milei. No, o sea, Y eso es lo no, que intenta Ricardo Salinas Pliego al respaldar a Milei. Y eso es lo que al parecer está también apoyando Trump de Milei. Es decir, Pero- la disolución de la responsabilidad del Estado. Y es justo esa, mi punto es, gracias a esta irresponsabilidad por diseño, tenemos fenómenos no solo como las criptomonedas, sino el regreso del neofascismo, el regreso de actitudes totalmente contrarias a la democracia. ¿Por qué? Porque no hay, como tú no tienes que hacerte responsable por lo que haces digitalmente, pues entonces pues no hay problema, puedes sacar lo que quieras. Y eso lo uno a otra idea que también partiendo de lo que estaba diciendo Jesús, que comenta que es necesario para regular o para poner en cintura estos negocios, es necesario ponerse más fuertes en cuanto a los datos personales. Y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que también es necesario ampliar este modelo, ampliar esta percepción, porque nos vendieron, justamente cuando nos vendían el negocio de, Internet te va a hacer más libre, más todo, también te vendía el negocio de necesitas datos personales y necesitas seguridad. Pero también, nunca mencionaron, también existe la seguridad comunal. ¿Por qué no se propone o por qué no se promueve el hecho de la responsabilidad comunal? ¿Por qué no se promueve el hecho de la seguridad comunal o la privacidad comunal? ¿Qué es la seguridad comunal? O sea, al final de cuentas tú, por ejemplo, cuando usas redes sociales, es un foro público. Sí. La seguridad pública es la que está en riesgo en algunos casos, o la conversación pública. Entonces, el modelo para atender esto es, pues que todos cuidemos los datos personales de todos y ya. Pero eso no te cuida la democracia, no te cuida ciertos valores comunales. No te cuida... colectivos. Colectivos. O sea, dices tú, de hecho, sí. Elegí mal la palabra. Sí. Colectivos. Entonces, pues al final de cuentas yo creo que el mismo modelo de regulación se queda corto, porque solamente atiende, no solo se queda corto, sino atiende una naturaleza bastante neoliberal, que es tu individualidad. Pero, ¿y dónde está lo colectivo aquí? Claro. Entonces estos negocios, al final de cuentas, no solamente se comportan como tal, sino son heraldos del neoliberalismo y siguen siéndolo actualmente. O sea, escuchamos hoy en día que el neoliberalismo llegó hasta cierta fecha, pero pues no es así. Lo vemos sobre todo en los negocios digitales. Son heraldos del neoliberalismo, Bueno, es que son heraldos la del etapa individualismo. tardía ya de lo que estamos viendo, ¿no? Que también tiene razón Jesús. O sea, es decir, en la entraña de esto que está sucediendo está el fracaso del neoliberalismo como modelo de Estado. Pues sí, ya no quieren delegar. Así es. Ahora los empresarios no quieren que hagan negocios a nombre de ellos. Ahora los quieren hacer ellos. Y un Desde el sector de poder. los empresarios. Esa es la diferencia. Y un Es sector. exacerbamiento del neoliberalismo. Y si lo ponemos a nivel estatal, lo que he estado pensando justamente es el Estado como una startup. Lo vemos en el caso de Elon Musk. Están manejando el Estado como si fuera una startup, como si fondearas con gente que quién sabe de dónde salió y el dinero de quién sabe de dónde salió, pero para fondear proyectos. O que vas a hacer una reingeniería Van a hacer un institucional. Bitcoin de la USAID. Lo que pasó justamente con el tema de la USAID y Dodge. Esta idea de que tienen tanto Milei, que se denomina tecno-optimista, como Elon Musk, es creer y tener una fe en la tecnología enorme, creer que te va a solucionar los problemas. Elon Musk, junto con su equipo, está haciendo una reingeniería institucional. ¿Quién sabe cómo? Por eso, como tú eres tecnooptimista, usas la palabra reingeniería. Están transformando el Estado estadounidense, Claro. Para servir a- abandonando las responsabilidades sociales, desmantelando la salud pública, la educación pública, Claro, todas las responsabilidades públicas del Estado la están desmantelando. Eso le llaman reingeniería. Y bueno, suena bonito visto como si fuera un ingeniero, pero si estás viendo realidades Sociales. entonces estás viendo la vida de los maestros, de los estudiantes, de quienes tienen necesidad de ir a la salud pública y no pueden, Claro. porque es carísima y tienes que ir a la privada y entonces terminas viviendo en un auto porque se acabó todo el dinero que tenías ahorrado en tu vida por una enfermedad. Ese es el modelo que están exacerbando. Entonces, es algo más que una reingeniería. Es querer construir una sociedad donde la ley del más fuerte sea la que gane. Y entonces los que tengan dinero pueden tener una vida de reyes y el resto, pues una vida de esclavos, porque ¿qué otra cosa te va a quedar? Azul. Ahora, no, yo pondría la pregunta aquí a la mesa.
si esto que pasó con Javier Milei no plantea un punto de inflexión Exacto. en esta tendencia. Pues. Depende. Un punto de inflexión para el régimen que quieren implantar en Argentina, no lo creo. Desgraciadamente, está muy desmantelada la oposición en Argentina. Y está cohesionada la derecha, aparte. Bueno, ahí yo creo que el problema está o sea, el problema para Milei va a estar en quién paga las cuentas o a quién le van a hacer obligar que pague las cuentas. Todo parece indicar que va a ser la hermana, es decir, a la hermana de Milei, a la que le están acusando de haber tenido 7 reuniones con estos promotores de las criptomonedas. Y Milei, en su enorme y exacerbado cinismo, es capaz de sacrificar a su hermana. Exactamente como lo hizo Calígula. Es decir, aquí viene la entropía del mileísmo. Es decir, yo creo que van a entrar en un proceso de entropía adentro. Porque además las principales personas afectadas por esta criptomoneda fueron los libertarios, es decir, los seguidores del propio Milei. Y creo que es interesante, esa es mi observación de los escenarios, que exactamente lo que esté sucediendo en Argentina con Milei y este escándalo de las criptomonedas va a ser un antecedente de lo que puede suceder en Estados Unidos con Elon Musk y Trump. Es decir, yo creo que aquí ese es el gran choque, ¿no? de intereses y de perspectivas, ¿no? ¿Quién va a ganar esta disputa? ¿Quién sabe? Pero van a hacer un desmadre mundial, eso sí. Ahora también puede generar aprendizajes para ellos, ¿no? Esto que pasó con... Bueno, puede generar que se vuelvan todavía más sofisticados, en el engaño, ¿no? Claro. Que es lo que ha ido sucediendo. Pero en realidad, el tema aquí es, yo creo que adentro de la coalición y de los que han apoyado a Milei. Es el primer gran golpe contra los propios votantes de Milei o los propios ciudadanos que creen y creían en y autoprovocado, ¿no? O sea, pues sí. O sea, no fue, digamos, que a partir... Digo, balazo en el pie. Digo, ha tenido varias manifestaciones y demás, los niveles de inflación en Argentina, pero es autoprovocado. O sea, realmente yo creo que ahí es el corazón del mileísmo, es donde fue atacado, fue clavado, ¿no? Sí, porque además Milei ha dicho, no, pues habría que desmantelar el Estado, adelgazarlo con la motosierra, bla, 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 todo lo que ha hecho El gran de manera... experto de economía y de tecnología Exacto. fue víctima de un fraude, cibernético. Sí, lo engañaron. Dicho así, sencillamente. Así es. Entonces, ¿con qué credibilidad va 3 va a veces decir te que su engañé, modelo diría funciona? Paquita, la del barrio. La primera, por coraje. La primera por coraje. La segunda. La segunda, Por capricho. Y la tercera por placer. Entonces, yo creo que le aplicaron a Paquita, la del barrio, a Milei, pero la verdad es que si hace pagar a la hermana los costos, porque todo parece indicar que por ahí va el asunto, al menos en el manejo de prensa y de medios, él no va a salvarse. Es decir, creo que hasta aquí llegó la demagogia mileísta. Sí, pero no la de los empresarios en el poder. No, Exacto. no, Esa exacto. va, Se lo van a quitar. Está empoderada, Exacto. está empoderada, lo vemos y está exacerbada. Entonces, el límite va a ser la realidad. Sí. Y ahí es donde vamos a ver hasta dónde toda esta terapia de shock que han puesto al mundo, digamos, contra las cuerdas de una normalidad hipócrita. Aquí lo que vamos a agradecer es un poco ya fuera la hipocresía. Así es. Que Un más poco lo que bien dijimos la semana pasada. se revele los verdaderos intereses que defiende cada quien. Así es. Y entonces desde ahí hablamos, en lugar de estar haciendo palabras denigrantes de uno u otro lado, Sí. acusaciones, guerra de lodo, donde no lleva a ningún lado, debíamos hacer una reflexión mucho más documentada, más profunda del futuro de la humanidad, porque por un camino vamos a la guerra y a un negocio Así que es. implica la amenaza de la vida de la mayoría de los pueblos. Por el otro lado, pues la promesa de la modernidad, de libertad, democracia, justicia, ¿es posible? Del tecnooptimismo. Y que es entonces sí hay la un verdad del debate. amor. ¿Es la democracia capaz de poder generar mejores condiciones de vida, de derechos de la gente, de un gobierno decente que defiende la colectividad de la que hablaba Ernesto? Sí. Creo que ese es el trasfondo.
qué tipo de sociedad, qué tipo de mundo queremos. Y qué bueno que en este debate pues ya no haya hipocresía. Que ahora sí los intereses de la derecha son nítidos, como los de la derecha mexicana, que se vuelven hasta prointervencionistas. Están promoviendo la intervención en el país con argumentos falsos, con cosas que además a ellos sí les afectan. Porque el pasado criminal o asociado al crimen organizado, pues está del lado del PRI y del PAN y está documentado. Entonces, y también del lado de los Estados Unidos. No olvidemos que el Mayo, que el Azul, que Caro Quintero, Que el Chapo. eran agentes dobles, eran agentes del Estado mexicano, pero también eran agentes de la CIA. Claro. Y sus operaciones financiaban operaciones internacionales de los Estados Unidos. Entonces, si estamos hablando de, que eso es lo que van a querer hablar, De grupos narcoterroristas. terroristas, y quizás sea el tema del próximo programa, Así es. pues vamos a tener que ver en perspectiva qué entendemos por terrorismo. Porque el terrorismo que ha practicado los Estados Unidos para derrocar gobiernos, para imponer sus intereses, pues ha sido documentado ampliamente. Así es. Entonces, ese parecía que iba en un camino a resarcirse, a quererse ocultar porque ya no se quería seguir por ese camino, pero ahora que se regresa a ese camino, Así es. pues recuperemos la historia y la memoria para ver que esto no lo inventaron ahora. Más Esto ahora viene que ya y las liberaron los consecuencias. archivos de la CIA. Pues sí. En donde uno se da claramente cuenta cómo el papel de los presidentes mexicanos en el episodio del Valle de Cochinos y de toda la Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos, pues los mandatarios, los jefes del Estado mexicano jugaban ese papel de informantes y también de traficantes de información que de alguna u otra manera le funcionó al Estado mexicano, ¿no? Cuando ya no fueron los presidentes, entonces usaron a la policía política. Y de esa policía política surgieron pues, las cabezas de los cárteles. ¿No? Y en el fondo vamos a tener que analizar qué tan subordinados estaban los gobiernos anteriores de México a los intereses de los Estados Unidos. Exactamente. Pues muchas de las cosas que aparentemente tenían otra lógica van a aparecer con las verdaderas intenciones e intereses. Así es, pero ya no dejamos terminar Azul. No, es que ya nos movimos muchísimo. Pero justo en lo que estabas tú planteando del tema argentino, tu pregunta, es decir, si esto va a ser Sí, a un ver, punto yo de lo que inflexión. digo, un punto de inflexión porque trasciende, digamos, la frontera de Argentina. Esto es un Sí. asunto global, no es, para empezar, no es ni la primera vez que lo hacía Milei, antes lo hizo como diputado, tampoco es la primera vez que sucedía en el último tiempo en Centroáfrica, en este país centroafricano, Sí. en Estados Unidos con Bukele Melania también lo y hizo, con por Trump. cierto. Bukele, Y ya perdió. Y ya perdió. Ya tiene pérdidas. Exacto. Le regaló bitcoins a los salvadoreños que ya no valen ni como monedas de Sí, ya no bitcoins son- para las sí, sí, maquinitas. Pero de alguna manera pasó en blanco. O sea, estos episodios Así es, pasaron en así blanco. A mí me parece que sí es digamos, un momento en donde en muchos lados se está diciendo hay un alto en el camino. Y creo que sí necesariamente lleva a la discusión de qué clase de mundo es el que queremos, hacia dónde queremos caminar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues esa es una gran pregunta. Hace una semana más o menos, Joseph Stiglitz planteaba en un foro internacional, ya tenemos que empezar a establecer mecanismos para cobrar a las grandes Exactamente. fortunas. A las grandes plataformas, A también las, dijo. a las grandes plataformas y a las grandes fortunas impuestos. O sea, ahí el tema de la desregulación del dinero en el mundo y de los paraísos fiscales es lo que ha permitido que estemos donde estamos. ¿Cómo echamos atrás eso? Esa es otra vez una gran pregunta, porque ¿qué países se van a aventar la de, no, aquí te voy a poner Exacto. los límites? O sea, Ya lo intentó eso Brasil, Lo intentó y no le fue Brasil. bien. Exactamente. Entonces sí es un tema internacional, no es un tema A solo fuerza de tiene un que ser, país. claro, Así colectivo. es. En la época, ya para terminar, posrevolucionaria mexicana, lo que hubo fueron los bilimbiques. Es decir, estas monedas que valían nada más lo que valía el ejército que triunfaba, ¿no? En algunas plazas, ¿no? Los bilimbiques de Carranza, de Villa, en fin. Es curioso que 110 años después estemos a nivel global hablando ahora de los tecnobilimbiques y del efecto que eso tiene en un mundo que está saliendo de una guerra o está entrando a otra, que es todavía la gran pregunta, ¿no?
En fin, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este debate público. Nos vemos la próxima semana.